mi nombre es Marcia y voy a presentar la performance del cuerpo en la poesía de Gil Camacho, ética literaria que define el deseo como poder ser. Entonces, propongo estudiar la poesía de Chica Machado, que es poeta brasileña del principio del siglo XX, por la perspectiva de la performance del cuerpo como una manera de crear una estética ética basado en el deseo femenino. Mi propuesta es que la poesía de Chilca Machado cuestione el atributo de la mujer como un cuerpo objetificado y deseado por el hombre. Entonces, por medio de las sensaciones y sinestesias en sus versos, la poética revela un cuerpo que desea y trasciende del objeto pasivo para el activo. Su representación y de su poesía en el contexto literario brasileño es de lo periodo que antecede el modernismo y la Semana de Arte Moderna de 22, que era un momento de ruptura con las tradiciones europeas y el deseo de hacer una literatura y los proyectos literarios nacional y valorizar el local. Entonces, Yuka Machado representa un quiebre en las tradiciones de escrituras femeninas en el periodo de inicio del siglo XX, una vez que la tradición nos muestra una ausencia de mujeres como sujetos históricos, como apunta Rivero, y como sujetos que desean sexualmente, en el sentido de que el goce en la poética de Chica Machado hace un canto a la vida. Es decir, que la liberación del deseo femenino por su poética también acompaña la marca de modernidad en las mujeres poetas de América Latina como Storni y Agustini en el contexto de Argentina y Uruguay. Así, el contexto de la República en Brasil desde 1889, eh, con base en los principios de la Revolución Francesa y en los preceptos del positivismo de Comte, que proponía una ciudadanía para los hombres y maternidad para las mujeres. Así, la República anula el femenino en relación a lo que era la estructura más innovadora de la política, aunque hegemónicamente masculinos, el voto como representatividad política que era exclusivamente accesible a los hombres. Entonces, en ese contexto, Machado funda el Partido Republicano Femenino como una manera de crear ese espacio para las mujeres, y es también el periodo que publica su primer poemario con el título de Cristales Partidos. Mi propuesta es entonces que Machado construye una poética que desestabiliza las órdenes de verdad y de realidades patriarcales, una vez que el cuerpo y el sujeto es donde se genera la transgresión. Propone entonces que el erotismo en la voz poética de Machado es una estética y una ética literaria que permite el hacer, o sea, darle voz a una mujer que crea una nueva lógica de pensar la feminidad y los papeles sociosexuales de acuerdo con la teoría de performatividad de género de Butler y de la performance del cuerpo de Taylor, en el sentido de que mirar el cuerpo significa mirar los diferentes campos culturales, intelectuales, políticos y afectivos, lo que constituye un hecho epistemológico, en el sentido de crear una historicidad y una intencionalidad. Así, el cuerpo es discurso, el cuerpo es texto, es el espacio de adquisición de poder, y ese poder vemos en la poesía de Chica Machado por la sinestesia.
que contempla un sujeto activo y que se autodefine en la concepción de amoros. Entonces, el enfoque de análisis es de la ruptura que la performance poética de Yuka Machado hace con las feminilidades hegemónicas, en que se resalta lo siguiente: el rechazo de la tradición poética femenina anterior como mujeres limitadas a lo doméstico, a la maternidad, eran cuidadoras y proveedoras de amor y objeto de deseo masculino. Los distintos procesos de sujeto deseante y el proceso simbiótico entre el deseo y el proceso creativo, donde lo que se busca es la posibilidad de decir su verdad, lo que se opone a la mentira o simplemente el no decir, el silencio. En ese poema, Ser Mujer, Yuka Machado anuncia su táctica y su estrategia del poema una vez que confirma la ruptura con la tradición y demuestra la multiplicidad de la voz poética. Es como su manifiesto feminista que viene presentado en una forma tradicional como casi parnasiano, pero las rimas finales denuncian su irregularidad en los últimos tercetos. Lo indica su contenido, que la poesía se disloca del arte poético para el campo social a fin de crear una identidad femenina que no está de acuerdo con las normas sociales y literarias, en el sentido de que critica las identidades femeninas de los patriarcados anteriores. En ese poema Silencio, su silencio tiene sabor, es naturaleza, el goce se queda reprimido, el silencio es colorido, rosa y tiene textura. Hay en el silencio también la ausencia del amado. El silencio es sensorial y es su deseo, en el sentido de que la voz poética revela en el proceso creativo el deseo sexual femenino y, y la cuestión de que el deseo en lo poema hace hablar, darle voz. En estados de alma, los versos, como indica la voz poética, son minuciosos, hay sinestesia de los sonidos agrestes, hay el deseo de expresión. Ves que aquí el deseo es el deseo sexual, pero también es el deseo de expresión. El cuerpo es el verso, el deseo de goce y del arte que es libre. Así, además de criticar el epítome de la feminidad y pureza, como indica Torres Paul, del cuerpo femenino por el male gaze, en su silencio, como observamos en los poemas anteriores, la voz poética también teoriza sobre el arte y el poder de la palabra y de la voz femenina. En ese sentido, entonces, cuerpo, deseo y poder, a la luz de la teoría de Foucault, de que el cuerpo es el espacio, es texto y es poder. El cuerpo no es físico, el cuerpo es espacio del deseo, como es su poética, a luz de la teoría de paz. Y también el cuerpo es texto y discurso, como nos indica Foucault, en el sentido de que la voz poética es donde se ven las luchas de acuerdo con Amorós, y esas luchas femeninas
estaban relacionadas con las subjetividades creadas que generan un nuevo genérico de mujeres deseantes que pasan de mujeres deseadas para mujeres deseantes, cuerpos que desean no solamente el sexual, pero el poder de la palabra. Aquí les presento las obras citadas y les dejo mi contacto si tienen preguntas o comentarios y muchas gracias.